Adelante, padre. Bueno, muy buenas tardes o noches ya. A ver, yo he dado varias veces esta charla ahora, pero cada año cambia, ¿vale? Me parece que fue el año pasado, para la celebración de la Inmaculada del 2024, es decir, en diciembre del 2024, que no hacía este calor, claro, hicimos en la parroquia, en San Enric d'Ossó, en Hospitalet, hicimos consagraciones ahí y dimos esta charla en la parroquia. Entonces esta es una réplica de esa charla, o sea que si igual ya la habéis escuchado y podéis marchar y no pasa nada. Pero bueno, siempre es una alegría hablar de la Virgen y hablar de Maximiliano María Kolbe, que yo quise sintetizar, en verdad muy audazmente, porque no soy ni de lejos un experto en la vida de San Maximiliano Kolbe. De hecho, cuando di la charla dije bastantes imprecisiones, luego tenía que venir Ángela y decirme, oye, realmente Maximiliano María Kolbe no era capuchino, era franciscano conventual. O no sé qué dije de su muerte, que no murió de hambre, sino que murió por una inyección de veneno, no sé qué. Y es verdad, o sea, hay muchos datos de la vida de Maximiliano que se me escapan, lo cual tiene pecado porque es uno de los patrones de nuestra hermandad, o sea que ahí sí que reconozco y hago un mea culpa. Pero sí que es verdad que como patrón de la hermandad, en nuestro noviciado, porque tenemos un noviciado de 1 año durante el seminario, que son 6 años, o en mi tiempo eran 6 años, ahora creo que es algo más, hay uno que lo dedicamos como a los patronos de nuestra hermandad, ¿no? Y hay unas 2 o 3 semanas que dedicamos a estudiar la figura de San Maximiliano María Kolbe, y aún así con 2 o 3 semanas estudiándolo yo seguía con las imprecisiones en la cabeza, pero bueno, eso al margen. Pero sí que hay mucho detrás de Maximiliano María Kolbe. Decía ahora Ángeles, pues la diferencia respecto a San Luis María Guiñón de Montfort, muchos hablan de estas diferencias. El mismo Maximiliano María Kolbe habla de su relación con San Luis María Guiñón de Montfort, y es interesante que él dice que todo lo que dice él lo diría San Luis María Guiñón de Montfort, y es verdad, aunque es verdad que hay un avance, quizás hay como una comprensión un poco más profunda o con algún detalle, algún matiz, pero Maximiliano dice algo muy verdadero, dice: si yo le presento mi consagración total a la Virgen, al Beato Griñón, porque en ese momento era Beato, él estaría totalmente de acuerdo. Y yo creo que tiene toda la razón. Pero bueno, la cosa es que yo quise como sintetizar a San Maximiliano en 7 palabras, ¿vale? 7 palabras que nos ayudaran a comprender más que la vida de San Maximiliano, que también la vida, evidentemente, el corazón de Maximiliano María Kolbe, que creo que es lo importante para un milites, ¿no? Porque el milites, en el fondo, quiere ser otro Cristo, pero quiere ser otro Cristo, digamos, teniendo como ejemplo a Maximiliano María Kolbe. Quiere ser más que Maximiliano María Kolbe, evidentemente. Si alguno dijera que quiere amar al Señor como Maximiliano María Kolbe, se quedaría corto. Y el mismo Maximiliano María Kolbe diría: ¿tú qué dices? Tú tienes que amar a Cristo todavía más que yo. O al menos pedírselo así al Señor, ¿no? Entonces yo quise sintetizar la vida de San Maximiliano en estas 7 palabras, ¿no? Reino de Cristo, ¿vale? Reino de Cristo, la Inmaculada, Satanás, caballero, soldado, milites, sacerdote, católico. Y finalmente la pureza, que aquí, bueno, como es otro ordenador y tal, no se acaba de ver, pero bueno, esperemos que no interrumpa mucho la presentación, ¿no? Creo que estas son 7 palabras claves en la vida de Maximiliano, y creo que tienen que ser 7 palabras claves nuestras como milites, ¿vale? Entonces veamos un poco de qué van estas palabras, y quiero también abrir este libro, que no es la Biblia, sino que son los escritos de Maximiliano María Kolbe, que tienen, yo creo que, más páginas que la Biblia, ¿vale? O sea, es tremendo. Y son pocas notas, en general son todas sus cartas. Es bastante repetitivo Maximiliano María Kolbe, lo cual es un agrado, porque si te lees un poquito ya prácticamente te lo has leído todo, porque son, de verdad, yo creo que estas 7 palabras, ¿no? Esto se va apagando, pero bueno, no pasa nada. Bien, lo primero: reino de Cristo, enamorado de Jesús y su reinado.
enamorado de Jesús y del reino, ¿no? Pongo estos dos conceptos, porque el concepto de reino de Cristo, reino de Dios, reino de los cielos, aparece muchísimas veces en el Evangelio, es lo que está sin duda en el corazón de Maximiliano María Kolbe y tiene como, diríamos, dos pulmones o dos dimensiones. La primera dimensión del reino de Cristo es la dimensión de cada uno del corazón. Es la dimensión de la santificación personal, es la dimensión de que Dios reine de verdad en nuestras almas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por tanto, que nuestra alma sea verdaderamente como el cielo, donde Dios se sienta a gusto, donde no le pongamos pegas ni obstáculos, donde no estemos continuamente como rebelándonos, como resistiendo a la gracia de Dios, ¿no? Como dice San Pablo, no resistáis al Espíritu Santo, no le contristéis, no le pongáis triste en el sentido de dejar de actuar libremente en vosotros, ¿no? Pero esta dimensión personal del reino de Cristo, que aparece también en las parábolas de Jesús, si os acordáis, ¿no? El grano de mostaza, o el reino de los cielos no estará ahí o aquí, sino que está en los corazones, y muchos otros momentos del Evangelio donde se habla del corazón renovado, del corazón nuevo que nos da el Espíritu Santo, que es verdaderamente el reino de Dios. Pero hay otra dimensión que fácilmente olvidamos, que es la que Maximiliano María Kolbe quizás como que nos insiste más, que es la dimensión social de este reino. Es decir, este reino no está llamado simplemente a quedarse como encerrado en el corazón de cada uno, sino que está llamado a germinar, a de esa semilla hacer un árbol frondoso donde vengan otros pájaros a posarse. Es decir, el reino de los cielos se extiende también a la sociedad. Algo de esto hay en que Maximiliano haya querido fundar la ciudad de la Inmaculada. Como que San Maximiliano no se contenta con la familia de la Inmaculada, tampoco se contenta con el caballero de la Inmaculada, sino que se contenta con una ciudad de la Inmaculada para que el mundo entero sea de la Inmaculada. Es decir, que todas las relaciones sociales, que toda la familia, que todo nuestro obrar en el trabajo, nuestro obrar con los amigos, nuestro obrar, en los hobbies o donde sea que vivamos, donde se desenvuelve toda la vida humana, que es la ciudad, ¿no? Lo que clásicamente se considera como la ciudad. Hoy día vivimos en ciudades pues un poco horrorosas y despersonalizadas como Barcelona o Hospitalet, que más bien son criaderos de hormigón que otra cosa, pero bueno, la ciudad clásica, en el sentido humano de ciudad, es el conjunto de hombres que se unen por el bien común. Bueno, pues ese conjunto de hombres que se une por el bien común, el reino de Cristo es que Cristo está en medio y que el bien de esa ciudad sea el Señor. Como aquello que dice San Agustín, ¿no? Dos amores fundaron dos ciudades, ¿no? El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, o el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. Entonces, la primera es la ciudad de los hombres, que tiene como horizonte y como fin simplemente la gloria humana y la paz de este mundo, ¿no? Vivir tranquilos, el bienestar, etcétera, no, que no nos molesten, que no haya guerras, pero que no haya guerras sobre todo para que no nos afecte nuestra economía y para que podamos en el fondo como desplegar todo nuestro potencial humano al máximo, ¿no? Pero hay otra bandera, hay otra ciudad, que es la ciudad del cielo. Y la ciudad del cielo es como a imitación de Jesucristo, que entrega su vida en la cruz por los hermanos, que ama al Padre y se ofrece a sí mismo por el Padre. Bien, pues esta es la ciudad que San Maximiliano María Kolbe tiene en el corazón, ¿vale? Os quiero leer una carta impresionante de San Maximiliano, de cómo la Inmaculada atrae y mucho a las pobres almas paganas, ¿no? Dice así Maximiliano, a ver si lo encuentro. San Maximiliano está en Japón, ha fundado la ciudad de la Inmaculada, pero en Japón, que le llaman la Mugen Sai no Sono. Sabéis que funda la ciudad de la Inmaculada de Polonia, que llama Niepokalanów. Luego funda también una ciudad de la Inmaculada en la India, mientras está en su misión en Japón. Y entonces en Japón escribe esto, ¿no? Le escribe a la comunidad que está en Polonia, en Niepokalanów, ¿no? Cerca de Varsovia.
O sea, les escribe a ellos, dice: no hace mucho tiempo, apenas 2 meses, después de haber terminado el nuevo edificio de nuestro convento de la Mugen-sai no Sono, colocamos sobre él una gran estatua de la Inmaculada para que ella dirigiese su mirada hacia un barrio de Nagasaki enteramente pagano que se llama Ongochi, ¿no? Fijaros que Nagasaki es donde cae la bomba atómica, ¿eh? No perdáis este detalle, porque Nagasaki es actualmente de las comunidades más fervientes de todo Japón, ¿no? Las comunidades cristianas, quiero decir. Y dice: y la Inmaculada atrae ya y mucho a las pobres almas paganas. Muchas veces pueden verse personas que transitan por la animada calle principal y dirigen la mirada hacia la Inmaculada. Una vez los hermanos oyeron a una mujer pagana que le explicaba a otro a quien representaba aquella estatua. No hace mucho tiempo alguien llamó a la puerta. Era una entera familia pagana que venía para admirar de cerca a la Inmaculada. Evidentemente, solo el padre de aquella familia pudo atravesar la puerta del convento, mientras que la esposa y las hijas tuvieron que conformarse con visitar la capilla. Después de haber recibido las medallitas de la Inmaculada, se fueron. En estos últimos días vino una muchacha, tal vez de unos 20 años, afirmaba que quería hacerse católica. Hicimos que nos contara mejor su situación y resultó que se trataba de una criatura infeliz, que no conocía a su padre, abandonada por su madre, vagabunda desde la muerte de la que la había cuidado y actualmente explotada por sus protectores. Desesperada, iba a suicidarse en un estanque profundo que está cerca de la Mugen-sai no Sono. Pero mientras se dirigía allí, vio sobre el edificio la estatua de la Inmaculada, y la Inmaculada la trajo hacia sí. Subió a la colina y llamó a la puerta. Le ofrecimos comida, pero no quería tocar nada. Solo después de animarse un poco tomó té con pan. La consolamos, le dimos una medallita de la Inmaculada y la acompañamos a casa de un párroco japonés para que le asegurara una asistencia para el futuro. Después supimos que ya otra vez había intentado tirarse al mar tras haberse puesto piedras en la ropa, pero consiguieron salvarla. Eso es lo que supimos, pero seguramente no hemos podido ver y oír todo lo que la Inmaculada se ha dignado obrar en este tiempo en su corazón, y cómo ella ha hablado al corazón de muchos paganos que han dirigido su mirada hacia ella durante estos 2 meses. Es decir, Maximiliano María Kolbe planta a la Inmaculada, ¿para qué? Para que todo el mundo, toda la sociedad la mire y al mirarla conviertan su corazón y renueven su vida y crean en el Evangelio. O sea, lo que tiene Maximiliano María Kolbe es el reino de Dios. Pero la gracia de Maximiliano María Kolbe, que es la gracia también de San Luis María Griñón de Montfort, es lo que aparece en esta carta. Es que el camino más fácil para llegar a este reino es la Inmaculada. O sea, Maximiliano encuentra la Inmaculada como un atajo para la extensión del reino de Cristo. El fin de Maximiliano, digamos así, no es simplemente una ciudad de la Inmaculada, o el caballero de la Inmaculada, o repartir medallitas. El fin de Maximiliano es el reino de Cristo. Pero sabe que para este fin, lo como más eficaz, lo más conducente, es la Inmaculada Concepción. Y sabe que si planta la Inmaculada y la empieza ella a tener como presencia en la vida pública, entonces esto traerá el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? Es como el camino más rápido a la santidad, pero también el camino más rápido a la conversión del mundo. Esta es como una convicción profundísima en el corazón de Maximiliano. Mirad lo que dice a la comunidad de Niepokalanów. Dice lo siguiente: dice, a ver si lo encuentro. Ahí está. Es que no tiene pérdida, ¿eh? Todo es increíble leerlo una y otra vez. Dice así. Le escribe de nuevo, esta vez escribe a la comunidad precisamente de Mugen-sai no Sono. O sea, él está, me parece que en la India, y les escribe a los de Japón. Les dice: al observar el pequeño grupo formado por ustedes, que se iba haciendo cada vez más pequeño ante mis ojos, me volvió a la memoria todo lo que la Inmaculada se ha dignado realizar a lo largo de estos 3 años de permanencia en Japón. Cuando salí por primera vez de este puerto,
solo 2 almas que vivían del amor hacia ella. Se habían quedado en aquel mismo lugar, mientras esta vez eran ya 12 apóstoles, sin contar a los discípulos de diferentes grados que la Inmaculada se ha dignado a traer, algunos todavía paganos, otros católicos, otros aspirantes a la vida religiosa, y estos, entre los que se han convertido, es más, uno ya ha profesado, mi primer hijo de una tierra pagana, ¿no? Va viendo cómo salen vocaciones y dice, ¿cuánto ha hecho la Virgen, la Inmaculada, en estos 3 años, ¿no? Y dice, queridos míos, ya San Pablo en una carta a los Corintios dice más o menos lo siguiente. Cita como ad sensu, porque no recuerda bien la cita y tiene que rápidamente escribir la carta, ¿no? Aunque hubieseis tenido 10.000 maestros en Cristo, no tendríais muchos padres, porque fui yo que nos engendró en el Evangelio. Y dice, también yo pues lo aplico a mí mismo con gozo, alegrándome por el hecho de que a pesar de mis miserias, debilidades, estupideces e indignidades, la Inmaculada se haya dignado infundir su vida en ustedes a través de mí y hacerme su madre. Fijaos que él se llama, pues San Pablo se llama padre, él se llama madre de estos niños. ¿Por qué? Porque, o sea, de estos novicios y de estos religiosos y de tanto movimiento que empezó a engendrarse, empezó a crecer en Japón en torno a la Inmaculada. Porque dice, si San Pablo dice, pues yo soy como vuestro padre, porque yo os he engendrado, dice San Maximiliano, pues yo os he engendrado a través de la Inmaculada. Entonces me puedo llamar vuestra madre. Y dice, es así como la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad, fluye del Santísimo Corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María hasta nuestros pobres corazones, pero a veces también a través de otros corazones creados. Que esta vida es el amor, lo entendemos todos. He aquí el motivo por el que Jesús afirmó, yo vine a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Pero ¿a dónde me llevan mis pensamientos? Me atraen siempre horizontes nuevos. Me estoy alejando del tema. Así pues, será bueno volver a él. Bueno, pues es igual. Sigue con sus temas, siempre como muy certero, Maximiliano. Pero fijaros lo que dice, ¿no? Es así como la vida divina fluye de Dios a nosotros. De la Trinidad al corazón de Jesús, del corazón de Jesús al corazón de María y del corazón de María a nosotros para que de nosotros vaya a los paganos. El corazón de María es el camino para nuestra santidad, pero también es el camino para que tú santifiques a tus hijos. Pero también es el camino para que el reino de Cristo se establezca en tu casa, entre los tuyos, y en tu trabajo, en el cole de tu hijo, en sus amigos, etc., ¿no? Es el camino, la Inmaculada, para que todo el mundo viva verdaderamente esta renovación que es la semilla del Evangelio, la semilla del reino de Cristo entre los hombres, ¿no? Por tanto, la conversión del mundo vendrá a través de la Inmaculada, pero también vendrá a través de nosotros, lo cual nos recuerda aquello que dice, que es tan impresionante, de San Luis María Griñón de Montfort. Dice Luis María, profetizando de alguna manera, que en los últimos tiempos aparecerán apóstoles de la Virgen, de María, que tendrán como especial devoción, especial consagración a María, y que serán ellos los que preparen la segunda venida de Jesucristo. Porque así como la primera venida vino a través de la Virgen María, la segunda venida también será a través de la Virgen María, pero será a través de la Virgen María en cuanto que la Iglesia esté especialmente cerca de la Virgen María. Y la Iglesia, en algunos miembros singulares y especialmente como aventajados, que son los santos, ¿no? Por tanto, la plenitud de la Iglesia, el reino de los cielos, que todo el mundo un día crea, que es el deseo de todo cristiano, que todo el mundo un día diga, pues ven Señor, venga tu reino, depende de la Inmaculada. Eso es lo que está en el corazón de Maximiliano María Kolbe. Y por eso va a insistir una y otra vez en la Inmaculada. Él, Maximiliano, recibe muchas persecuciones de muchos tipos, ¿vale? Recibe, en definitiva, la más definitiva, digamos así, es la de los nazis, que le llevan al martirio, ¿no? Pero también recibió persecuciones dentro de su propia orden. Dentro de los franciscanos, muchos no entendían esto de la consagración total a la Virgen María. Y entonces fue delicado porque desde los franciscanos querían como llevar el convento del Niepocalanó, de la ciudad de la Inmaculada, donde había muchísimos novicios, muchísimos seminaristas, etcétera, que se estaban preparando. Y Maximiliano dijo, no,
Es que no me pueden meter aquí un maestro de novicios que no crea en la consagración total a la Virgen María. Porque si me meten uno así, pues se va todo al garete. Porque como no creamos en esto, es que vamos perdidos. Es que no hacemos nada. Porque San Maximiliano María Kolbe tiene como la gran certeza de que será a través de ella como Cristo reina. Y que será solo con ella como podremos hacernos verdaderamente apóstoles del reino de los cielos, ¿no? Y por eso, pues la medalla milagrosa, por eso estas como acciones concretas que tiene todo Milites mariano, por eso reunirse, por eso formarse en el verdadero sentido de la devoción a la Virgen María, porque ha de estar como metido en nuestro corazón que es a través de ella como Cristo quiere actuar en nuestro mundo, ¿no? Bien. Por tanto, la segunda palabra es la Inmaculada, ¿vale? Es una palabra que está por todas partes en la obra de Maximiliano, ¿no? Bueno, dice, palabras de Maximiliano, he de decirte que no solo es difícil, sino imposible acercarnos a Jesús sin María. Tú me responderás, ¿puedo yo hablar abiertamente con Jesús sin pensar en María? Querido mío, no se trata de lo que tú debas sentir o pensar, sino únicamente que esta es justamente la realidad, aunque no pensaras para nada, ¿no? Es como muy axiomático. Mira, no se trata de lo que tú quieras, de lo que tú sientas, de tus sentimientos, sino se trata de... Esto ya va... ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? ¿Sí o no? ¿Qué decís? ¿Qué diría la Inmaculada? No, vale. Pues no se trata de lo que pueda cambiar este dispositivo, sino que se trata, sobre todo, de lo que es. Y lo que es, digamos, la realidad de nuestra fe, es que Dios reina por María. Y por eso es que hemos de acudir a Jesús a través de María, ¿no? Bien, recordar, ¿no? Es así como la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad, fluye del Santísimo Corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María, ¿no? Bien, siguiente palabra, caballero, soldado, milites de la Inmaculada, ¿no? Siempre se consideró caballero al servicio de la Virgen María. Esta palabra caballero es muy bonita realmente, porque un caballero, ¿quién es? Es un príncipe, un caballero es noble, un caballero es honesto, un caballero tiene una lucha, un ideal por el cual vivir. Y el ideal de Maximiliano es el ideal de la Inmaculada. Esto se parece mucho, en esto se parece mucho a San Ignacio de Loyola, que habla de las dos banderas, ¿no? La bandera de Satanás, la bandera por la cual el demonio tienta al mundo por cadenas de ambición, de codicia de riquezas, de ambición de honores y de soberbia, y la bandera de Jesucristo, por la cual el Señor nos lleva a humildad, a desprecios a humildad, pobreza y desprecios, con Cristo despreciado, ¿no? Maximiliano se considera caballero, es decir, se considera como que María es su dama, por la que él tiene que vivir, por la que él tiene que luchar y que él tiene que conquistar también en su corazón. Ahora lo que dice en otra carta, dice esto tan bonito, dice, yo temo solo una cosa, dejar de hacer algo por la causa de la Inmaculada. Por cómodo quietismo, y me pregunto también si la Inmaculada no exige de mí algún empeño concreto para afrontar la tormenta que se está preparando. Pero no lo sé. Yo me esfuerzo solo en pertenecer aún más a ella y pido una oración por esta intención. Fíjate que esta carta la escribe el 8 de febrero del año 1933, año en el cual los nazis llegan al poder. Hitler asume el poder de Alemania precisamente el año 33. Hay una tormenta que se está cerniendo sobre el mundo en aquella época, una tormenta pues, de muchísima oscuridad, de una cosa terrible, y se veía venir, evidentemente, Maximiliano lo veía venir. Y entonces él piensa, ¿y qué puedo hacer yo por la Inmaculada? ¿No seré que yo me estaré quedando en un quietismo cómodo? ¿No seré que yo me estaré acomodando y mundanizando? ¿No seré que yo no estoy haciendo todo por la Inmaculada? Ese es el corazón de un caballero. Es como, yo pienso, ¿no? Un chico que quiere conquistar a una chica y que ve que no le hace como mucho caso y dice, pero yo no le estaré haciendo todo por conquistarla. Igual tengo que comprarle flores y no se las he comprado. O igual pues me vendría bien, pues qué sé yo, invertir un poco y invitarla a comer.
O igual tengo que cambiarme el chándal por una camisita un poco más, no sé, un poco más guapa. Igual tengo que cambiar de perfume. O igual tengo que, pues qué sé yo, ir al gimnasio y no estar tan gordo, porque si no, no me va a hacer caso, ¿no? O sea, si realmente el chico está enamorado y quiere jugársela, pues lo va a hacer todo. Le importa un comino si tiene que comer chocolate malo y negro porque a la otra le gusta el chocolate malo y negro, o que tiene que ir al sushi porque a ella le gusta el sushi y él odia el arroz. Bueno, pues le da lo mismo con tal de hacer lo que la dama quiere, ¿no? Esto pasa mucho y a las chicas hay que decirle muchas veces, oye, deja que te conquiste, deja que se la juegue, porque demuestre que te ama, porque si no, claro, si no venga abrazos y luego no hay nada, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo, Maximiliano se pregunta, ¿no? Decía antes Ángeles, pues ¿cuál es el mínimo de un milites, ¿no? ¿Cuáles son las cosas mínimas? Os lo vais a consagrar, así la consagración, muy bonita, pues os dan un montón de medallas, tal, no sé qué, y repartir medallas y decir la oración cada día, y eso son mínimos maravillosos y que tienen un poder espectacular, pero son mínimos. Y si te quieres quedar en el mínimo, es que no has comprendido lo que es el caballero de la Inmaculada. Un caballero está preocupado, como Maximiliano estaba preocupado, de no vaya a ser que yo me esté quedando en un quietismo que esté, en el fondo, obstaculizando el reino de la Inmaculada. Porque si en tiempos de Maximiliano se cernía la tormenta nazi, en estos tiempos hay otras 10 tormentas que se están cerniendo sobre nosotros. O 15, no sé, y más graves incluso que el nazismo. Bien, pues nosotros nos vamos a quedar así, delante del sillón, porque esta es opción, ¿eh? El sillón siempre está ahí, y la tele siempre está ahí, o el ordenador, o el móvil, o lo que sea. Bueno, pues Maximiliano nos dice, tengo miedo, o sea, temo. Uno dice, ¿San Maximiliano tendría algún miedo? Pues es difícil, ¿no? Porque realmente era un hombre que fue a Japón, que fue a la India, que se paseó el mundo entero, que levantó periódicos, que máquinas de escribir, que si Roma, que si carta al prefecto general de la orden, que si tal. Pues tengo miedo. ¿Y mi miedo cuál es? Es estar dejando de hacer algo por la causa del reino de la Inmaculada. Y evidentemente esto es algo que tenemos que preguntárnoslo todos, y no se trata de que todos tengamos que ser Maximiliano María Kolbe, porque si no sería una locura, ¿vale? Porque realmente el hombre pues era como sí, era llegaba a todo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que preguntarnos, ¿no estaremos nosotros quedándonos en un quietismo cómodo, conformista, ¿no? Porque hay una tormenta que se está preparando y dice, yo me esfuerzo solo en pertenecer aún más a ella y pido una oración por esta intención, ¿no? Le escribe al padre Florian Kosiura, que no tengo ni idea quién es, ¿no? Yo me esfuerzo solo por pertenecer más a ella. Ese esfuerzo no puede ceder en el corazón de un militar. Y si tienes dudas, no te consagres. Así de sencillo. Si tienes dudas en hacer todo por pertenecer a ella, pues espera otro momento. No te consagres. Y si te piden, María de los Ángeles, pues que no sé, que te tienes que ir a Lourdes de rodillas, pues me voy a Lourdes de rodillas. Si es por la Inmaculada. Evidentemente no se trata de ser absurdo, ¿no? Pero sí se trata de tener un corazón dispuesto a todo por ella, a todo. Oye, que tengo que dejar a los nietos, pues dejo a los nietos. Oye, que tengo que, pues, ¿y qué más da si es su reinado? Y claro que ella no te va a pedir cosas raras y cosas extrañas, porque es María y es madre. Pero sí que es verdad que tenemos que tener un corazón generoso, de caballero. ¿Queremos conquistar esta dama o queremos ser como el, no sé, el adolescente así tibio que al final no es capaz de jugársela con ninguna chica? ¿No? Hemos de ser caballeros de la Inmaculada, ¿no? Luego, caballero, soldado y milites, ¿no? Soldado y milites es realmente también un concepto interesante, ¿no? El soldado pelea y hemos de pelear. Y cada uno tendrá sus propias peleas, ¿no? Y hemos de pelear sobre todo contra Satanás, pero también contra el mundo y contra nuestra carne. El mundo, la mundanidad, el qué dirán, el buscar el aplauso de la Inmaculada y no de nuestro mundo.
¿Y qué me importa a mí si mi corazón tiene una dueña, tiene una reina, y yo actúo para ella? Y eso hay que pelearlo, porque a nosotros nos sale actuar para la galería, porque es nuestra, nuestra concupiscencia humana, nuestro corazón caído, que está ahí y siempre está ahí con sus tendencias. Pero yo quiero una y otra vez decidirme a que ella sea reina y señora de mi corazón y de toda mi vida, ¿no? Y finalmente Milites es como la mili, ¿no? Pero ¿qué es lo que es la mili? La milites, el ejército, es un cuerpo. Y el milites mariano pertenece a un cuerpo. El milites no es francotirador. No. Eso dejémoselo a otros. Eso es el cartujo. Pero el milites va dentro de una familia. Y vosotros y nosotros somos milites porque somos parte de un cuerpo, ¿no? ¿Qué grado de compromiso tengo que tener este cuerpo? Pues no lo sé, la verdad. Pues ya cada uno que la Inmaculada le ilumine y el Espíritu Santo. Pero sí que sé algo, que tienes que ser generoso. Eso desde luego. Y sé también algo, que cuando tú reces, estás dentro de este cuerpo y estás dentro de esta familia. Porque si tú rezas solo, si tú tienes tu relación con la Inmaculada, bien, eso está bien, pero no es parte de la familia. Y San Maximiliano tenía como mucho ese deseo de formar un cuerpo de batalla, que realmente unos a otros nos apoyemos con nuestra presencia, con nuestra palabra, con las reuniones, con peregrinaciones, con lo que haga falta para pelear en la batalla porque la Inmaculada reine en el mundo, ¿eh? Me voy enrollando una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, espero que lleguemos a puerto. Bien, Satanás, el enemigo a combatir. Esta es una palabra bastante clave en Maximiliano, ¿no? Fijémonos que es como fácil en la vida perder el norte de cuál es nuestro enemigo, ¿vale? Vosotros Ángeles, tú me haces seña, ¿vale? De 5, 10, 15, bueno, lo que haga falta, ¿no? Bien, perder como el norte de nuestro enemigo. Mira, nuestro enemigo no son los partidos políticos. Nuestro enemigo no es la economía. Nuestro enemigo no es, pues no sé, el vecino que me cae mal. Aunque es fácil confundirse, ¿vale? Pero nuestro enemigo es Satanás. Y hemos de pelear contra Satanás. Contra Satanás es contra la rebeldía que quiere oponerse a los planes de Dios. Satanás es el non serviam, no serviré, no haré su voluntad, porque su voluntad me fastidia, porque su voluntad me parece absurda, porque su voluntad no la entiendo, porque son caminos que me parecen totalmente incomprensibles, lo que sea. Pero el espíritu de Satanás es no serviré. Pues nuestra lucha es contra ese espíritu. Y eso aparece continuamente en las cartas de Maximiliano María Kolbe. Hay una que es impresionante. Es impresionante. A ver si lo encuentro. A ver si la encuentro aquí. Es la carta 504, ¿vale? Luego buscarla y repasarla porque es de muchísima sabiduría, ¿no? Y dice, escribiendo las cartas en japonés, ¿no? Porque estaba escribiendo en japonés. Y dice, escribiendo en japonés le vino como un sentimiento de vanidad. Pues claro, hombre, ya puedo expresarme en japonés, ¿no? Y dice, cedí a un pensamiento de soberbia. Es decir, que en cierto modo puedo expresarme en esta lengua. Hombre, no está mal, ¿no? Si yo puedo escribir una carta en japonés, también me diría, ostras, mira lo que he hecho, ¿no? Mira, ya escribo japonés. Dice, pero enseguida sentí que el vínculo de amor hacia la Inmaculada se había enfriado. Es decir, siente como un movimiento de soberbia y siente también que se enfría su unión a la Virgen, ¿no? Fijaros qué sensibilidad. Estoy sentado delante de su estatuita y me parece como si ella quisiera dirigirme un reproche, como si estuviese enfadada. Amadísimos hijos, no presten nunca oídos a un sentimiento semejante. Cuando se sientan culpables,
Aunque se trate de un pecado plenamente consciente, grave y repetido muchas veces, muchísimas veces, no se dejen nunca engañar por el demonio, consintiendo al desaliento. Cuando se sientan culpables, ofrezcan toda su culpa, sin analizarla ni examinarla, a la Inmaculada como propiedad suya, pronunciando el solo nombre María, como hice yo hace un instante. Y preocúpense de agradarle con la acción inmediatamente sucesiva, como hago yo en este momento, añadiendo para ustedes, queridísimos hijos, estas pocas palabras. Queridos míos, que cada día, aunque sea gravísima y repetida, nos sirva siempre y solamente como que cada caída, aunque sea gravísima y repetida, nos sirva siempre y solamente como escalón hacia una perfección más alta. Por esto, solo, en efecto, la Inmaculada permite una caída para curarnos del orgullo, de la soberbia, y para empujarnos a la humildad y hacernos de tal manera más dóciles a las gracias divinas. El demonio, por el contrario, en aquellos momentos busca inyectar la desconfianza y el desaliento interior, que no son sino un nuevo indicio de soberbia. Si conociésemos bien nuestras miserias, no nos maravillaríamos en absoluto de las caídas, antes bien nos maravillaríamos y daríamos gracias a Dios después del pecado por no haber caído más bajo y con más frecuencia. No existe pecado tan grave en el que nosotros no podamos caer si la gracia divina, esto es, la misericordiosa mano de la Inmaculada, no nos sostiene. Tampoco queremos sentir continuamente la dulzura de la devoción a la Inmaculada, porque sería una codicia espiritual. Permitámosle que nos guíe como a ella le agrade, no como queremos nosotros. No siempre es el tiempo de las dulces ternuras, aunque sean cosas tan santas, ¿no? Fijámonos que San Maximiliano apunta contra Satanás, especialmente que nos haga desconfiar de la Inmaculada. Es decir, Satanás y su estrategia de que miremos más nuestra miseria que la mano misericordiosa de la Inmaculada. Satanás que diga, pues mira, otra vez caíste en tu ira contra tus hijos, otra vez caíste en tu ambición y en tu codicia, otra vez estás ahí de nuevo en tus pensamientos de enfado y de soberbia, ya estás de nuevo con tu vanidad, y venga machacando y haciendo que vengamos a pensar que ya la obra de la Inmaculada no se puede hacer. Pues esa es nuestra lucha contra ese espíritu, porque ese espíritu de la mentira es engaño, es mentiroso, porque pretende que nuestro pecado puede llegar a ser más grande que la misericordia de Dios que nos viene por medio de la Inmaculada. Nunca será posible esto, ¿no? Y por eso Maximiliano tiene como muy clara cuál es la batalla. La batalla es contra Satanás. Y por eso en cualquier línea que Satanás quiera como adelantarse un poquito, ahí viene Maximiliano para como frenarle. Y viene Maximiliano, pero no viene solo, sino que viene con la Inmaculada, ¿no? Que es como su gran, no sé cómo decirlo, es como su gran escudo, o su gran arma de batalla, la dulzura de la Inmaculada, que es una dulzura, como dice en la carta, que no siempre se siente, no siempre es sentida, no siempre es como una dulzura que me llena y que me... No, a veces es simplemente ella que nos sostiene en el combate, y un combate arduo y en sequedad, ¿no? Bien, pues ese es el enemigo a combatir de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Y fijémonos que en esto está aquello de que decíamos antes, ¿no? De las dos ciudades y las dos banderas, ¿no? Porque la pretensión de Satanás es también como un mundo, lo que San Juan Pablo II llamaba la civilización de la muerte, la civilización de la mentira, la civilización de la desconfianza, la civilización fundada en que Dios es nuestro enemigo, en que Dios no nos permite ser libres, en que nos quita espacio al despliegue de nuestra autonomía. Pues todo aquello, todo este discurso que en el fondo está como muy presente en nuestra cultura, es como el gran enemigo de Maximiliano María Kolbe, ¿no? Maximiliano tiene un momento en su vida muy importante, que es cuando va de Polonia a Roma, me parece que para hacer el noviciado o alguno de sus grados de formación,
y se encuentra con que Roma está celebrando el año 1917 el centenario de la masonería, esta secta secreta que pretendía, pues, o pretende acabar con la Iglesia Católica y tantas, pues, y como digamos, influir en la sociedad para que poco a poco vaya secularizándose, ¿no? Bien, pues Maximiliano, al ver que la masonería levanta el estandarte de arriba Satanás, abajo el Papa, él dice, no, arriba la Inmaculada. Y ante la bandera de ellos, él quiere levantar la bandera de la Inmaculada. Bueno, pues es también nuestra bandera, ¿no? Nuestra bandera, y Maximiliano pues nos indica cuáles son las armas, especialmente la Inmaculada, la misa, las armas sobrenaturales, ¿no? Porque el enemigo es más inteligente y es más astuto que nosotros. El enemigo es más poderoso que nosotros, pero no es más poderoso que Jesucristo y que María. En este sentido, pues Maximiliano interpreta la historia de una manera muy profunda, como la historia entre la mujer y la serpiente, ¿no? Y sabe que la mujer pisa la cabeza de la serpiente. Bien, dice, palabras de Maximiliano, ¿no? Se llama de la Inmaculada porque sus miembros se han consagrado sin restricciones a la Santísima Virgen María Inmaculada, para que ella misma obre en ellos y por medio de ellos y derrame sobre otras almas, siempre a través de ellos, la gracia de la luz, de la fuerza y de la felicidad sobrenaturales. Además se llama milicia porque no puede permitirse descansar, antes bien, por medio del amor, pretende conquistar los corazones para la Inmaculada y a través de ella para el corazón de Jesús y en definitiva para el Padre Celestial. ¿Perteneces a las filas de esta milicia? ¿Querrías tender una mano caritativa a los que te rodean? Conságrate tú también a la Inmaculada, ¿no? Y así va Maximiliano pues animando a la consagración como instrumento contra Satanás y a favor del reino de Cristo, ¿no? Bien. Siguiente palabra, ¿no? Tenemos la primera palabra, reino de Cristo, segunda palabra, la Inmaculada, tercera palabra, caballero, soldado, milites, cuarta palabra, Satanás, y quinta palabra, sacerdote católico, ¿no? Identificado con Cristo. Es realmente sorprendente cómo Maximiliano se alegra, se enamora de Jesucristo y se configura con Él. Se configura con Él con la alegría de las conversiones, con la alegría en los sacramentos y especialmente celebrando la Santa Misa. Fue un hombre lleno de la misa, lleno de Eucaristía. Se dice, ¿no?, que celebraba la misa en el campo de concentración de Auschwitz, y luego hay una cosa como muy sorprendente, que es que al final de su vida, ¿no?, cuando aquel general nazi, aquel oficial nazi pregunta, ¿no?, ¿quién eres tú? Yo soy sacerdote católico, ¿no? Él no dice yo soy Maximiliano María Kolbe, soy, no sé, franciscano, no. Él dice, o yo soy simplemente católico, o no, soy polaco, dice, soy un sacerdote católico. Eso es lo que define a Maximiliano María Kolbe en el momento como crucial de su vida, ¿no? Y es llamativo también que aparece como mucho en las cartas su deseo de sacrificarse, de ofrecerse, de entregarse, pero es un sacrificio muy unido al corazón de Jesucristo y por tanto muy sacerdotal, en el sentido de unido a la cruz. En la cruz Cristo es el único sacerdote que ofrece el sacrificio al Padre por la salvación de los hombres. Bueno, pues Maximiliano en toda su vida, en estos pequeños sacrificios, en estas pequeñas entregas a la Inmaculada, que él las hace como continuamente, sin dejar espacio al egoísmo, pues en todas estas entregas se va haciendo más y más y más sacerdote. No es simplemente una cuestión de lo que hace, sino es una cuestión como del corazón con el que lo hace, ¿no? Que es un corazón lleno, como decía, de la misa, lleno de la Eucaristía y por tanto como muy sacerdotal, ¿no? Dice, pero entre los sobrevivientes quedó grabada a fuego la santidad, la pasión de Kolbe. En la barraca y hasta en la última celda exhausto ofició misa todos los días e impartió la comunión con el pan ácimo y el vino que le conseguían algunos guardias nazis que lo admiraban. La ayuda a todas las almas para que la conozcan y la amen
y se acerquen a través de ella al corazón divino de Jesús, cuyo amor por nosotros lo impulsó hasta la cruz y el sagrario. Bien, y finalmente, no finalmente, sino que en penúltimo lugar, pero ya para ir acabando, tenemos las dos coronas que sabéis que recibe Maximiliano María Kolbe de la Virgen cuando no era más que un niño. No sé si os acordáis de la anécdota, pero resulta que debía ser un poco travieso y su madre lo manda donde la Virgen diciéndole, pues como castigo, vete a la Virgen y rézale a ella porque ella será la única que te arregla a ti, ¿no? Y la Virgen en ese momento le presenta dos coronas, una roja y una blanca, ¿no? ¿Quieres estas coronas? Y él, mirando a María, le dice, sí, María, quiero ambas coronas, ¿no? Una, la de la pureza, y otra, la del martirio. Y la pureza de Maximiliano es realmente admirable porque en esto se parece de una manera muy profunda a su padre San Francisco de Asís. Él habla en las cartas, unas cartas muy bonitas que tiene sobre el espíritu, el carisma de San Francisco de Asís y cómo este carisma viene como a concordar de una manera preciosa con la Inmaculada Concepción y especialmente con el corazón inmaculado de María, porque fijémonos que San Francisco de Asís le enseña a la Iglesia, quizás como la gran enseñanza que le da es la pobreza. Es decir, mira, desprendámonos de todo para amar al todo. Pero no es decir que los bienes no son bienes, o los bienes materiales son... No, San Maximiliano María Kolbe en sus cartas se ve un entusiasmo por cada máquina de escribir que ve, que es como una cosa como si le entrara a él una especie de éxtasis ante las máquinas de escribir. ¿Pero por qué? Porque veía que la máquina de escribir era un instrumento para la Inmaculada. Entonces, toda la vida de Maximiliano, en los bienes siempre están como referidos a la Inmaculada. Y en este sentido vi una pobreza preciosa, porque no es una pobreza de desprecio, sino que es una pobreza con todo lo que existe, con todo el universo, toda la tecnología, todos los avances científicos, toda la capacidad económica, la capacidad de arquitectura para levantar edificios y tal, todo para la Inmaculada. Y por tanto esto es el verdadero sentido de la pobreza y el verdadero sentido de la pureza. Porque la pureza, ¿qué es? Es que todo sea referido al único Señor. En esa medida hay pureza. Claro, cuando empezamos con los egoísmos, cuando empezamos con que yo quiero para mí, tal, no sé qué, etc., entonces entra la impureza, porque entro yo por sobre Dios. Pero en Maximiliano se ve como un deseo muy poderoso, muy potente, de que Dios sobre todo, más bien, la Inmaculada sobre todo, para que de la Inmaculada vaya al Señor, ¿no? En ese sentido, son como dos almas muy gemelas, Maximiliano y Francisco de Asís, ¿no? Quizás Maximiliano pone este tono más mariano, pero es un tono que ha tenido también la Orden de San Francisco como defensores de la Inmaculada Concepción, como grandes propagadores del Rosario, junto con los dominicos, y en el fondo como teniendo una espiritualidad, un carisma muy tierno con la Virgen. Bien, pues Maximiliano se siente llamado dentro de la orden franciscana a mostrar con toda fuerza esta pureza de la Inmaculada que nos hace verdaderamente pobres, ¿no? Y una pobreza que, ya digo, no se trata de tener más o menos bienes, sino se trata de que todo bien esté orientado a ella, ¿no? A la Inmaculada. Bien, y finalmente el martirio, que es como la corona de su vida, que es como el broche de oro, porque es mártir de la caridad, mártir ofreciendo su vida por otro, mártir también como, es curioso, pero es mártir en medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio del totalitarismo nazi, en medio, digamos, como es como si uno tuviese una lectura superficial de la vida, de la historia y de la vida de Maximiliano María Kolbe, uno diría, pues triunfó su enemigo, porque su gran enemigo siempre fue pues el mundo, la sociedad que desprecia a la Virgen y desprecia a Dios, ¿no? Y ese mundo, esa sociedad se manifestó como de una manera muy patente en el nazismo, en el comunismo, en todo el conflicto en torno a la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera tenía su botón de muestra o su ejemplo más tétrico en Auschwitz, ¿no? En los campos de concentración, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pues fracasó, porque no conquistó el mundo para la Inmaculada, sino que el mundo más bien lo terminó matando, ¿no? Pero es realmente del contrario.
porque fue precisamente al morir y al dar la vida como su ejemplo, como su sacrificio fue como completado, ¿no? Y como su doctrina, su mirada de amor a la Inmaculada se extendió rápidamente por el mundo ante este hombre que dio la vida como Jesús dio la vida por amor a sus hermanos, ¿no? Y así entonces pues Maximiliano recibe la última corona, la corona roja, la corona de su entrega total a Jesucristo, y también así es como Maximiliano tiene esa gracia que tienen los santos de desaparecer, ¿no? de menguar para que ella reine, ¿no? Y como que desaparece y se esfuma, pero se esfuma para que ella resplandezca, ¿no? Y así ha sido realmente, porque Maximiliano María Kolbe extiende por todas partes el amor a la Inmaculada y cae el régimen nazi, cae el régimen comunista y caen pues como manzana, ¿no? Que caen y se pudren, pero la Inmaculada, que es el único árbol de vida, porque ella está unida a Jesucristo, pues es la que se mantiene, ¿no? En pie. Bien, pues hasta aquí la charla. Ahí está el martirio de Maximiliano, pues no sé si lo conocéis, pero bueno, lo podéis leer. Dice: yo era un veterano en el campo de Auschwitz, tenía tatuado en mi brazo el número de inscripción 5659. Una noche, al pasar lista a los guardianes, uno de nuestros compañeros no respondió. Al punto hicieron sonar la alarma, los oficiales de seguridad desplegaron todos sus dispositivos, salieron patrullas y recorrieron los alrededores. Aquella noche volvimos a los barracones muy angustiados. Sabíamos lo que nos esperaba. Si no lograban atrapar al fugitivo, matarían a 10 de nosotros. A la mañana siguiente nos hicieron formar a todos, a los 2000. Nos obligaron a estar en posición firme hasta el mediodía. Apenas resistíamos, debilitados por el trabajo y la miserable comida. Muchos caían exánimes bajo el sol implacable. Hacia las 3 de la tarde nos dieron algo de comer y volvimos a la posición de firme. Hasta la noche. El coronel de la SS, Karl Fried, volvió a pasar lista y anunció: 10 de ustedes serán ajusticiados. Esa es la regla, 10 por cada prisionero fugado. A la mañana siguiente fui uno de los 10 elegidos por el coronel. Francesc salió de la fila arrastrando los pies, llorando, y dijo en voz baja: pobre esposa mía, pobres hijos míos. El cura Kolbe, tuberculoso desde hace tiempo, dio un paso delante y enfrentó al coronel. Y esto soy un sacerdote católico polaco y estoy viejo. Quiero ocupar el puesto de ese hombre que tiene esposa e hijos. El coronel nazi aceptó. Kolbe, entonces de 47 años, pero cuya enfermedad no era terminal, pudo vivir varios años más. Fue arrastrado con otros 9 prisioneros hasta una celda subterránea y puesto en el régimen de ayuno obligado hasta que muriera, lo mismo que sus compañeros. Pero luego de sufrir 3 semanas de hambre, apenas a pan y a una sopa aguada y sin sustancia alguna, el 14 de agosto Kolbe y otros 3 condenados seguían vivos. Sin embargo, no hubo perdón ni piedad para ellos. Los oficiales necesitaban desocupar la celda para encerrar a otros prisioneros, de modo que los 4 fueron asesinados con inyecciones de fenol y sus cuerpos reducidos a cenizas en uno de los hornos crematorios del campo, ¿no? Bien, pues así es como acaba la vida de Maximiliano María Kolbe, dando la vida por los amigos como Jesucristo, ¿no? Y yo ya me callo. Pero sí que me gustaría, para acabar,